En el cilindro tiene la cara circular de radio A y altura L1. Ustedes deben estar pendientes de este tipo de ejercicios para el momento de resolverlo. Es importante ver la conexión, o sea, dónde están conectados los cables o en qué parte están conectados los cables en esos resistores que se esquematizan de esta manera. Por ejemplo, en el caso del cilindro, el cable o los cables, si los vemos de esa manera, está conectado por la sección circular, mientras que en el paralelepípedo el cable está conectado por la cara cuadrada. Eso es clave, es fundamental para resolver este tipo de ejercicio. Ya allí nos damos cuenta que cómo es la conexión de esos dos resistores según lo que hemos estudiado, sin identificar ni siquiera la forma. Imagínense el símbolo de los resistores que estamos usando nosotros para los resistores en un circuito y díganme cómo es la conexión entre esos dos resistores. ¿Quién me puede decir eso? No me dijeron, ¿no? La conexión es en paralelo. Los cables, los cables vemos que están conectados directamente a la parte superior de los dos resistores, perdón, y a la parte inferior de los dos resistores. Entonces la conexión es en paralelo. La clave son los cables, ¿no? Entonces, hay que aplicar la condición de resistores en paralelo, pero antes de eso debemos hallar la resistencia de cada uno de ellos. Nos están dando las dimensiones y nos están dando la resistividad. Además, el texto nos dice que es del mismo material. Eso quiere decir que la resistividad de los dos resistividad de los dos resistores es la misma. Resistividad no es lo mismo que resistencia, ¿no? Ya eso lo vimos. Incluso hay una relación entre resistividad y resistencia. Entonces aquí tenemos la misma resistividad porque es el mismo material, por eso los dibujé del mismo color, como para que ustedes tuvieran en cuenta eso. Hay que hallar primero la resistencia, la expresión matemática de la resistencia de cada uno y ahí sí aplicar la condición. Entonces allí vamos a resolver. Acá. Esa es la ecuación matemática de la resistividad en función de la resistencia. Rho es igual a R por A sobre D, donde A es el área de la sección donde está conectado el cable y D es la distancia que hay entre las dos conexiones, por así decirlo, en ese resistor eléctrico que estemos estudiando. Entonces de allí se puede despejar la resistencia, la expresión matemática de la resistencia queda de esta manera. Hay que tener cuidado con quién es D y quién es A. Entonces, por ejemplo, podemos hallar la resistencia
del resistor 1, que sería el que está al lado izquierdo, por la cuestión de la longitud del E1, y la resistencia del resistor R2, que esas serían las expresiones matemáticas allí. Vuelvo y reitero, tengo cuidado con la conexión, dónde está conectado el cable. Por cuestiones de ecuaciones de la resistencia equivalente, puedo estructurarla de esta manera, donde tenemos que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de la resistencia de cada resistor. Esta sería la estructura ya despejada, así que cuando reemplace la resistencia en cada resistor, me quedaría de esta manera. Ya aquí entraríamos nosotros a reemplazar lo que yo les decía hace un momento. Bueno, la resistividad es la misma para ambos. Entonces aquí el área 1 es el área por donde está conectado el cable. Vamos a recordarle quién es 1. 1 es este cilindro y entonces el área a la que hace referencia es esta, el área de este círculo, que es donde está conectado el cable allí en ese primer resistor. Y el área 2 es esta parte por donde está conectado el cable, casualmente es una sección cuadrada. Entonces allí tenemos cuidado con eso. Y entonces obtenemos aquí nosotros lo siguiente. Tenemos que, al reemplazar el área del resistor 1, que es el cilindro, es el área del círculo, que es pi por r cuadrado, y el área del resistor 2, que es la sección cuadrada, es a por a, que eso nos da a cuadrado. Ahí tenemos términos semejantes, todo eso, podemos jugar con toda esa parte y aplicar las condiciones. Yo hice este procedimiento matemático de esta manera, si quiere corroboren que sea correcto, y la resistencia equivalente queda dada en términos de esta estructura matemática que al final podemos invertir y nos queda de esta manera. No va a cambiar la condición que ya nosotros conocemos de resistencia, ¿no? Entonces ahí tenemos el resultado de esa resistencia equivalente. No sé si van a anotar o si puedo seguir, como ustedes me digan. Sí, profe, déjenme un momento, por favor. Ok. Si tienen alguna consulta que hacer, háganla de una vez.
Listo, profe, por mirar. Ok, hijo. Vamos a seguir entonces. Creo que ahí está una pregunta. Quiero que me la respondan, por favor. Dice, ahora bien, si se conecta una fuente de voltaje entre los extremos de la conexión, ¿cuál es la expresión matemática de la intensidad de corriente en cada resistor? Yo solicitaría eso y también solicitaría la densidad de corriente en cada resistor. Entonces vamos a determinar tanto la expresión matemática de la intensidad en cada resistor y la densidad de corriente en cada uno de ellos. Háganla a ver qué nos da. Entonces quiero que ustedes determinen la intensidad de corriente inicialmente y posteriormente la densidad de corriente. Háganme esa tarea a ver para que despierten un poquito. Les voy a volver a colocar el ejemplo. No sé si ya todos copiaron la pregunta para que ustedes vean allá el esquema naturalmente. Voy a regresarme, permítanme allí un momentico. Este es el esquema. Entonces aquí, por ejemplo, voy a trazar un dibujo acá yo. Entonces aquí se le dibuja la FEN. Se conecta una FEN acá entre los extremos. Yo la puedo colocar por aquí, no pasa nada. Ahí está mi FEN. Una FEN que genera un voltaje E voltios. Llamemos a ese voltaje, llamémoslo V sub 0, ¿por qué no? Entonces determinen la intensidad de corriente en cada resistor. ¿Cuál sería la intensidad? A ver, por ejemplo, en el resistor 1, ¿cuál es la intensidad? ¿Ustedes qué me dirían? La expresión matemática de la intensidad de corriente en el resistor 1 y en el resistor 2. Y luego el de densidad de corriente, a ver qué les da. Se las voy a dejar ahí para que ustedes hagan ese ejercicio ahí un momentico. Yo estoy acá. Los dejo que piensen y no que se duerman.
En vista de la afluencia del público, lo hago yo, como dijo la gallina, y los granitos de trigo. Lo haré yo. Entonces, ahí está la FEN conectada al circuito, ya de una forma más, digamos, más presentada allí en cuanto a que no lo hice con el mouse. Entonces, la corriente, recordemos que por ley de Ohm, B es igual a I por R, o sea que corriente es igual a B sobre R. Como cada resistor tiene un nombre, las corrientes también las identifico de esa manera. Entonces, la corriente en el resistor 1 es B sobre R1. R1 ya se determinó, ya la determinamos, donde R1 es igual a ρ por L1 por pi cuadrado, sobre pi cuadrado. Aplico las ecuaciones o la regla de los extremos y tengo la corriente en cada resistor. La densidad de corriente es corriente sobre área, sobre sección transversal. Ojo. Y 1 sobre A1 representa la densidad de corriente en el resistor 1 y así para el resistor 2. Entonces, J1 es igual a I1 sobre A1, lo cual nos va a dar a nosotros que eso es eso que está allí, B sub 0 sobre ρ por L1. ¿De dónde salió todo eso, hombre? De que I1 ya lo determinamos o se determinó, velo aquí, y lo único que hice fue reemplazar A1, es el área de la sección transversal 1, que es esta que está aquí, que estoy subrayando en el dibujo, y eso nos da a nosotros pi por A cuadrado. Entonces, como ya tengo I y ya tengo el área, cuando reemplace y simplifique, me queda de esta manera. B sub 0 sobre ρ por L1 y B sub 0 sobre ρ por L2. Esa es la densidad de corriente que hay en cada resistor bajo esa condición que les coloqué posteriormente. Y tengo la corriente también, la forma de hallar la corriente en cada resistor. Así también puedo hallar la potencia consumida por cada resistor. ¿Ok? En términos de esas dimensiones, en términos de esas corrientes, de esas áreas, como lo estamos determinando, de la resistividad del material. ¿Ok? Entonces, esa sería la corriente y la densidad de corriente. No sé si ya tienen ese dato. Aquí tenemos la corriente, cómo circula. Y dice, ¿cuál es la potencia total consumida? ¿Cuál sería la potencia total consumida? La potencia total consumida es exactamente igual a la potencia total entregada. Y como solo hay una FEN y tengo que la corriente es I, entonces, y la FEN entrega un voltaje, o sea, aplica un voltaje V sub 0, entonces será V sub 0 por I. Pero ¿quién es I? I es la suma de I1 más I2. Entonces ya yo tengo I1, ya tengo I2, sumo esas dos corrientes y obtengo I. ¿De dónde sale esa parte que les acabo de decir? De que aquí, en este sector que estoy subrayando, hay un nodo compuesto. Entonces, como la corriente entrega una corriente I, esa corriente llega hasta aquí y se divide en I1 y en I2. Entonces, vuelvo y repito, como ya nosotros conocemos I1 e I2, entonces es fácil determinar I en términos de esas dos corrientes. La suma de ellas dos nos da I. Y escribiríamos que la potencia entregada por la FEN es igual a la potencia consumida por los resistores, total consumida por los resistores, por los dos. Cualquiera puede decir, bueno, profesor, ya yo también tengo la resistencia de cada resistor y tenemos la corriente que circula por cada uno de ellos. Entonces aplicaría también la potencia en los resistores, sumo esas dos potencias y me tiene que dar la misma que entregó la FEN. Ahí no debe haber diferencias en ningún momento. Esa también se las voy a dejar a ustedes para que la resuelvan. Espero que lo hagan. Yo siempre recuerdo lo que yo les coloco. Como tengo todo aquí, yo digo, bueno, dejé esta de tarea. Y les traje este circuito es tomado del libro Sears. Dice allí, por el resistor de 7 ohmios circula una corriente de 1.8 amperios. No quise traer toda la leyenda del problema. Ese es el circuito. Nos dan un dato, nos dice que por el resistor de 7 ohmios circula una corriente de, de 1.8 amperios, pero nos dan el sentido. Aquí lo que no hice yo fue dibujar el sentido. Aquí está, creo que este es el sentido. Esta es la corriente por el resistor de 7 ohmios. Entonces dice, determinar la corriente en los demás resistores y el valor numérico de la FEN y la potencia total consumida en el circuito. Miren que en este ejemplo
ya hay dos FEN, ya no hay una sola. No sabemos si las dos FEN entregan o si una de ellas entrega y la otra consume. ¿Quién entrega y quién consume? No lo sabemos. No se sabe hasta no resolver el ejercicio. ¿Qué hay que hacer? Hacer supuestos. Por lo menos ya aquí, aunque yo no lo dibujé, la corriente en el resistor 7, de 7 ohmios, perdón, en el resistor de 7 ohmios, circula por allí en ese sentido. Eso sí lo da el problema, yo no lo dibujé y nos da 1.8 amperios. Ese es el valor numérico de esa corriente que circula por ese resistor. Los demás resistores o los valores numéricos de los resistores son uno de 3 y uno de 2 ohmios respectivamente. Hay una FEN que tiene una diferencia de potencial de 24 voltios y hay una FEN que tiene un valor desconocido. Eso hay que encontrarlo, aunque es más, lo solicitan. Y aparte de eso, debemos determinar la potencia total consumida. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, hay que hacer supuestos. Los supuestos son los siguientes, por ejemplo, decir que la FEN de 24 voltios entrega una corriente y la FEN desconocida entrega una corriente. Yo puedo hacer esos supuestos. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en lo correcto o no? Vamos a suponer que este sea I1 y vamos a suponer que esta sea I2. Ya sabemos que aquí hay un nodo compuesto y por aquí sale I. Y ahí puedo aplicar ley de nodos y todo lo demás. De lo que estoy seguro es que I va en ese sentido porque eso lo dice el problema. Y entonces, aquí, así las cosas, tendríamos nosotros lo siguiente. Espérenme un momentito ahí. Jóvenes. Ahí la idea entonces es aplicar Kirchhoff, aplicar leyes de Kirchhoff y encontrar el valor de la FEN, encontrar el sentido y el valor numérico de las corrientes para poder dar respuestas allá a las preguntas que nos hacen, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio es planteado en el libro Sears, eso es del Sears, para que ustedes también se familiaricen con ese tipo de problemas y lo resuelvan naturalmente. Hay que resolverlo, hay que resolverlo. Ustedes lo pueden resolver, permítanme, voy a borrar ahí. Ese es mi supuesto, ustedes pueden suponer las corrientes, pero ojo, esta de aquí sí va bajando. Esta de aquí sí va bajando. Debe cumplir esas condiciones. Esta es la única que va bajando, vuelvo y reitero, yo olvidé escribirla allí para que ustedes sí la dibujen allá en sus cuadernos de apuntes, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría este ejercicio? ¿Cómo quedaría el ejercicio allí? Entonces, por ejemplo, como les decía, se plantea y yo lo resuelvo por diferencias de potencial, no lo resuelvo por Kirchhoff, se puede resolver por Kirchhoff. Cada uno enfrenta estos ejercicios de la forma que note más cómodo, que sea más cómodo para ustedes, para uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí yo resuelvo ese ejemplo, vuelvo y reitero, por diferencias de potencial. ¿Por qué? Porque veo que es práctico, no es necesario hacer mallas. Diferencia de potencial no es mallas necesariamente. Entonces aquí ya la igualdad no es 0, sino que nos da un valor específico. Me explico. Allí en el dibujo, no sé si ustedes me están escuchando. ¿Sí me están escuchando, hijo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo lo voy a resolver de esta manera y yo sugiero que lo resuelvan por Kirchhoff. Pero si ustedes se dan cuenta, en el dibujo tenemos 3 tramos donde están los dispositivos electrónicos. Esos tramos están de forma vertical.
1, donde está el resistor de 7 ohmios, 2, donde está el resistor de 2 ohmios y la FEN desconocida, que es este, 3, el otro es donde está la FEN de 24 y el otro resistor de 3 ohmios. Entonces, si ustedes se percatan, esos tramos están ubicados ahí de forma vertical. La parte superior o las partes o las regiones superiores están conectadas directamente y las partes inferiores también, de todos los extremos, naturalmente. O sea, estoy hablando de toda esta parte aquí arriba, todo esto aquí arriba y todo esto aquí abajo. O sea, que hay esos, digamos, extremos están conectados en paralelo. Eso me da pie a mí para que yo advierta que puedo resolver el ejercicio más por diferencia de voltaje que por Kirchhoff. Pero sugiero que lo hagan también por Kirchhoff y comparemos resultados. Pero deben dar. O sea, no es que a mí me va a dar 10 y a ustedes le va a dar 200. Debe dar 10 para todos, ¿verdad? La respuesta dependiendo de algún valor que estemos encontrando. O sea, debe conservarse el resultado. Entonces, si ustedes se dan cuenta allí, yo coloco una flecha enorme. Vamos a rodar esto para acá. Entonces allí, esa flecha que está allí en azul, está... ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Irina, se te prendió la cámara, hija. Entonces, si ven esa flecha que está en azul, es la medida o el recorrido, el sentido del recorrido, ojo, del recorrido que yo voy a tomar. Y miren que entre los extremos, en esos tres sectores que yo les dije, coloco X en la parte inferior y Y en la parte superior. ¿Por qué? Porque es el mismo, en la parte superior es el mismo cable y por ende va a tener el mismo potencial. Por eso coloco Y, pero los coloqué en puntos estratégicos, donde estaban mis dispositivos electrónicos. Y de forma análoga para la parte inferior, que coloqué X. Pero miren dónde coloqué las X. De todas formas, eso quiere decir que este cable que está en negro en la parte inferior, todo tiene el mismo potencial por ese hecho de estar conectado en paralelo. Y ese potencial yo lo llamo X. Pero ubico esas X estratégicamente, vuelvo y reitero, acorde a los dispositivos electrónicos que tengo. Esa flecha azul indica el recorrido, quiere decir que me voy a mover desde el punto X, el potencial o el punto que está en el potencial X, hacia el punto que está en la región Y o en el potencial Y. Y me ubico en el dibujo en el resistor de 7 ohmios. ¿Por qué allí? Porque allí es donde tengo tanto la resistencia como la corriente, así que voy a obtener el valor numérico de la diferencia potencial entre el punto X y el punto Y, aplicando los conceptos que ya tenemos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, BXY es igual a 7 por 1.8 y eso nos da 12.6 voltios. ¿Por qué dio ese valor? Porque estoy aplicando la condición de que en mi recorrido, esto de aquí, esta flecha azul me indica recorrido, pero este no es un recorrido cerrado, sino que es un recorrido abierto. Entonces no se debe igualar a cero. ¿Cuándo igualamos a cero? Cuando el recorrido es cerrado, que yo parta de X y vuelva a X otra vez, o sea, hago una malla. Aquí no es una malla, esto se resuelve por diferencias de potencial, lo estoy resolviendo por allí. Entonces, de aquí hasta arriba, parto de X, voy hacia Y, mi recorrido es la flecha azul, voy hacia arriba, y miren lo que encuentro, un resistor con una corriente circulando hacia abajo, o sea, que el recorrido de la medida es hacia abajo, de la corriente es hacia abajo y el recorrido de la medida es hacia arriba. Voy en contra de la corriente. Se coloca positivo la diferencia de potencial, aplico la ideón, que es I por R. ¿Por qué? Porque es el único dispositivo electrónico que hay en ese recorrido, solo hay uno. Y eso ya es una ventaja enorme porque ya encontré la diferencia de voltajes entre los puntos X y Y. Luego, ¿qué sigue? El voltaje en el otro sector. Aquí voy a borrar, me van a permitir, voy a borrar. Y ya voy por aquí, por aquí. Este es el otro. Y el recorrido ya
aquí sí vale la palabra, tiene que ser el mismo, porque voy de X a Y, para que yo después pueda igualar a esto. Entonces aquí, por ejemplo, voy de X a Y, encuentro un resistor, parto del punto X, lo primero que encuentro es el resistor de 2 ohmios, y luego lo que encuentro es la FEM, ¿sí o no? Entonces allí, aplicando las condiciones que ya aprendimos, nos da esta diferencia potencial en ese tramo y de forma análoga para el otro tramo, para el tramo que está a la izquierda. Entonces ya ahí tienen los voltajes o el voltaje entre los puntos X y Y. ¿Cuál es la ventaja? Perdón, de resolver así, que ya yo tengo el voltaje entre los puntos X y Y, mírenlo. Y entonces me puedo llevar este valor numérico de 12.6 a esta ecuación y a la otra también, porque es el mismo voltaje o la diferencia potencial es la misma. No quise escribir BY menos BX, pero ya ustedes han aprendido la nomenclatura que yo he utilizado aquí en el curso. Entonces allí puedo sustituir o reemplazar ese 12.6 y encontrarle alguna incógnita. Por ejemplo, en la tercera ecuación, la ecuación que está en la parte inferior, sea esta, yo puedo reemplazar ese 12.6 y despejar I. Y ya tenemos la corriente I, miren. Y saber si nos da positivo o negativo, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, si hacemos eso, reemplazo allí y encuentro el valor de la corriente. ¿Cómo me dio la corriente? Me dio 3.8 amperios. Aparte del valor numérico, nos dio positivo. Y si nos dio positivo, eso quiere decir que el supuesto que yo hice para el sentido de circulación de la corriente I mayúscula era correcto. Es el correcto, ya no tengo que cambiar nada, todo está bien. O sea que la FEM de 24 voltios está entregando energía al circuito de esa manera como yo lo esquematicé. No sé si hay alguna pregunta allí de aquellos que están haciendo. Luego con la corriente I y con el voltaje podemos encontrar, por ejemplo, I1 sería una opción. Entonces, por ley de nodos, I2 es igual a I más I1. Y de ahí reemplazo tanto I2 como I y despejo I1. Bueno, así fue como las llamé acá en el circuito. Y ahí encuentro que la corriente I1 es igual a menos 2 amperios. Ahí hay una clave importante. Y es que esta corriente me dio negativa. Esta corriente I1. ¿Quién es esta corriente I1? Esta que está aquí, miren. Esta que está aquí. Y yo dije que la corriente iba hacia arriba. Entonces, ese signo menos que acabo de encontrar me indica que la corriente va es hacia abajo. O sea que la FEM desconocida no está entregando esa corriente, sino que la está consumiendo. O sea, ya yo sé, como les dije, cuando hayan FEM sí hay que tener cuidado con el sentido de circulación de la corriente. Y esa corriente va entrando, por así decirlo, a la FEM desconocida. Entonces, la FEM desconocida está consumiendo energía. Hace parte de los dispositivos electrónicos que consumen energía en este circuito que yo les estoy dando. Bueno, jóvenes, yo quiero que ustedes terminen ese ejercicio. Ahí les di un adelanto. Ya tienen cómo de pronto encontrar E. Allí ya tienen I1, ya tienen I2. Solo es ir a reemplazar, despejar y encontrar el valor de esa E, por así decirlo. Les quiero que lo hagan y nos vemos la próxima clase que ya será después de vacaciones. Espero que tengan unas felices vacaciones, que descansen un rato, que duerman bastante, que estén ahí en la casa quietos, no se vayan a poner a farolear para que no les pase nada malo. Entonces nos vemos, ahora sí puedo decir, nos vemos en enero. Que la pasen bien. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profe. Feliz Navidad, feliz año. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, gracias. Chao, hijos.